Perdón. Medio lento está el tema porque estoy usando otra computadora, no es la que uso habitualmente. Pequeño detalle. Bueno, entonces, generalmente, ¿no es cierto?, la sustancia que es proquinética, ya ahora lo vamos a ver más adelante, el proquinético, ejemplos de sustancias, ustedes creo que han visto en el teórico algún proquinético, me parece. Generalmente los proquinéticos los podemos subdividir en, pueden ser agonistas o pueden ser antagonistas. Tenemos, ¿no es cierto?, generalmente pueden ser respecto a qué sistema, al sistema colinérgico, al sistema dopaminérgico, al sistema serotoninérgico o antagonistas de la motilina. Eso para tener en líneas generales. Entonces, el proquinético, ¿qué es lo que va a hacer? Va a mejorar el tránsito, o sea, el tránsito del alimento, porque es, que está, modificando, ¿no es cierto?, la motilidad. O lo que se va a producir es una modificación de la coordinación motora del tracto gastrointestinal, ¿sí? O sea, nosotros, y así mejoramos el tránsito del alimento. Para eso, ¿no es cierto?, que utilizamos, por ejemplo, drogas agonistas, como por ejemplo puede ser los agonistas serotoninérgicos, que van a actuar sobre receptores serotoninérgicos. ¿Qué ejemplo más claro tenemos de un agonista serotoninérgico? Una de las drogas es drogas viejas que salió del mercado, era el cisapride, que podía producir muerte súbita, por eso fue sacado del mercado. Es decir, era una droga que hace ya como 8 años o 10 años, era una droga que se había promocionado como, ¿no es cierto?, un estimulante, o sea, un proquinético que mejora la motilidad gástrica, que podía ser utilizado en pacientes pediátricos. Entonces se comenzó a usar, hasta que comenzaron a aparecer los efectos adversos. Ustedes se acuerdan de la primera parte de en farmacología general, ustedes ven todo el desarrollo del fármaco, ¿no es cierto? Y después tienen la fase diríamos, la fase de comercialización, donde, ¿no es cierto?, va a ser la fase donde ahí, como el N, o sea, la muestra, va a ser muchísima más grande de individuos, entonces ahí van a comenzar a aparecer los efectos adversos y se van a poder comenzar a sacar qué tipo de porcentaje corresponde a cada efecto adverso. Entonces, bueno, ahí se vio que como un efecto adverso muy duro, como una muerte súbita. Bueno, todo eso hizo a que primeramente se modificara el prospecto del medicamento, se modificó y siguió comercializándose y después se lo sacó del mercado. Pero se lo sacó del mercado ¿cuándo? Cuando se incorporaron otros medicamentos, como por ejemplo, hay otros agonistas serotoninérgicos que se llaman cinítapride, o que yo no sé si se los coloqué acá. Bueno, sí, deben estar acá. Cinítapride o, ¿no es cierto?, el mosapride. Esas son drogas que son proquinéticas y todo lo que le estoy diciendo ahora se utiliza. O sea, el cinítapride se utiliza, el mosapride se utiliza y son agonistas serotoninérgicos. Obviamente, ¿no es cierto?, también tenemos otras drogas, que ¿cuál va a ser, no es cierto?, el clásico serotoninérgico? La metoclopramida. La metoclopramida también es una droga proquinética y es un agonista serotoninérgico. La metoclopramida se utiliza, ¿no es cierto?, como antiemético, como proquinético.
Bien, después tenemos, ¿no es cierto?, antagonistas dopaminérgicos, donde parte del mecanismo de acción de la metoclopramida ejerce una cierta acción también como antagonista dopaminérgico. Y hay otra droga que es la domperidona. La domperidona también es otra droga que es un antagonista dopaminérgico y se utiliza como prokinético. Pero es mucho más efectiva las drogas como el agonista serotoninérgico, mucho más efectivo que la dopamina. Bueno, y después tenemos antibióticos, que ahí tenemos el betanecol, la neostigmina o el betanecol como agonistas colinérgicos. El betanecol o el betanechol, a veces unos los nombran, que por ahí tienen. Y después tenemos el clásico, el agonista de la motilina, que sería la eritromicina. Acuérdense que la eritromicina es un antibiótico, pero ¿no es cierto?, como efecto adverso, ¿cuál tiene? Ser agonistas de la motilina. Entonces, ¿cuándo lo puedo yo utilizar a la eritromicina? Por ejemplo, por sus efectos adversos, que en este caso como agonista de la motilina, se usa mucho cuando no hay respuesta a la metoclopramida. En el caso, ¿no es cierto?, de los pacientes pediátricos, pacientes internados en terapia intensiva pediátrica, ahí, por ejemplo, nosotros utilizamos, ¿no es cierto?, la eritromicina. En suspensión, generalmente, ¿no es cierto?, para pasar por sonda. Y después tenemos, ¿no es cierto?, en adultos, este año lo hemos usado, cuando no hay respuesta, ¿no es cierto?, a la utilización de la metoclopramida o de la domperidona. Y por otro lado, ¿no es cierto?, también les quería comentar otra cosa más. Bueno, y en adultos hemos usado la eritromicina en la terapia intensiva. Justamente este año lo usamos 2 veces. Pero bueno, o sea, no es que yo les comento y no pasa nada. No, son medicamentos que se están utilizando. Y el betanecol, nosotros tenemos pacientes, tenemos un solo paciente, pero bueno, tenemos uno. Es una droga que es mucho más, o sea, no se utiliza, ¿no es cierto?, sino que en determinadas condiciones, ¿no es cierto?, se puede utilizar, ¿no es cierto? Generalmente, todo lo que es tracto gastrointestinal, si una droga no responde, se pasa a la otra. Así vale para todo. Y hay otras drogas que puntualmente, ¿no es cierto?, se utilizan para cuando hay algún tratamiento especial, por ejemplo, el antiemético. El antiemético uno puede decir, bueno, lo utilizo, bueno, lo vamos a ver después, pero el antiemético es un caso típico, ¿no es cierto?, de que generalmente apuntan a una sola patología, un tratamiento, ¿no es cierto?, pero bueno, pero tienen otros usos además de los clásicos, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las alteraciones? ¿Por qué voy a usar un prokinético? ¿Por qué? Porque hay determinadas alteraciones fisiológicas que se van a poder observar. Generalmente pueden ser, aumenta mucho el tiempo de vaciado gástrico, o hay alguna atonía, una parestesia intestinal o gastrointestinal, o hay directamente una hipomotilidad, ¿no es cierto? Entonces todo eso da como consecuencia, ¿no es cierto?, a que tengamos que mejorar la motilidad. ¿Y qué sintomatología voy a tener yo para poder indicar un prokinético? Cuando hay como ese malestar o esa pesadez postprandial, o, ¿no es cierto?, cuando hay náuseas, cuando hay vómitos, cuando hay reflujo gastroesofágico, eso sería uno de los usos de la utilización del prokinético. Bien. En el caso puntual, ¿no es cierto?, si nosotros tenemos que utilizar, vámonos puntualmente, ¿no es cierto?, a lo que es imitapride, a un agonista serotoninérgico, ¿sí? En general, ¿no es cierto?, el agonista serotoninérgico, acuérdense que teníamos los receptores, ¿no es cierto?, de 5-hidroxitriptamina 4, esos
que van a estar ubicados preferentemente, o la mayor densidad va a ser ¿dónde? En la terminal presináptica colinérgica van a estar ubicados estos receptores que cuando se van a activar van a liberar acetilcolina, ¿sí? Están ubicados en casi todo el tracto gastrointestinal, este tipo de receptores, o sea, en el esófago, en el estómago, en el duodeno, en el intestino delgado, en el intestino grueso, ¿sí? Por lo tanto, ¿no es cierto?, al tener distinta ubicación, o sea, la densidad sobre el tracto gastrointestinal de este tipo de receptores es muy, muy alto, ¿no es cierto? Por lo tanto, van a tener un efecto prolongado a lo largo de todo el tubo digestivo. Bueno, si nosotros vamos particularmente a las drogas, en el caso de todos los derivados de los PRIL, o sea, cinitapride, de todo lo que es cinitapride, mosapride, y todos los derivados, generalmente son drogas que siempre se van a absorber por vía oral, ¿sí? No hay inyectable de esto, no hay parenteral, sino que todo se absorbe por vía oral, tienen un alto metabolismo hepático, alto metabolismo, y tienen muchas interacciones medicamentosas. ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto?, al tener un alto metabolismo hepático, obviamente, ¿no es cierto?, van a interactuar con inhibidores del citocromo P450, como por ejemplo los que nosotros vimos, los que han visto, por ejemplo, en fármaco 1, no sé, un antimicótico como el ketoconazol, como el fluconazol, que son inhibidores de los citocromos, o los barbitúricos, o, perdón, los barbitúricos, no, o el metronidazol es otra droga, ¿no es cierto? La eritromicina también. Entonces, hacer un inhibidor de la metabolización van a aumentar la concentración en plasma y por lo tanto, ¿no es cierto?, puede llegar a dar una toxicidad. Por eso era el problema de estas drogas. Al aumentar, ¿no es cierto?, la toxicidad, se decía la aparición de arritmias cardíacas. Por otro lado, ¿no es cierto?, también puede tener otra acción que van a intervenir antes, generalmente, ¿no es cierto?, o con la warfarina, o sea, todos los derivados humarínicos, interactúan con esas drogas y pueden, ¿no es cierto?, aumentar o favorecer estas drogas. Bueno, obviamente, al ser prokinéticos también pueden tener interacción medicamentosa con el diazepam, con la morfina, es decir, los antiácidos. Generalmente, ¿no es cierto?, al tener una acción prokinética va a aumentar la velocidad de absorción de estas drogas y por lo tanto va a aumentar el vaciamiento gástrico, y bueno, entonces se va a modificar la absorción de todas estas drogas y vamos a reacomodar un poco la dosis. Bueno, ¿qué reacciones adversas tienen todo este tipo de drogas? Bueno, las reacciones generalmente, depende de las drogas, pueden producir, ¿no es cierto?, heces blandas, en general, puede producir, ¿no es cierto?, heces blandas. Otra reacción así adversa, así importante, bueno, algún dolor abdominal, pero nada más que eso. Bueno, ¿cuándo los voy a usar? ¿Sí? Se van a utilizar, como ya les dije, cualquier disfunción en la motilidad gástrica, o para reflujo gastroesofágico, para constipación, para hipomotilidad colónica, todos esos usos se pueden utilizar estas drogas. ¿En qué concentración estamos hablando? Y estamos hablando en concentraciones que rondan alrededor de los 5 hasta los 30 miligramos por día, y generalmente, ¿no es cierto?, se toma, ¿no es cierto?, la posología generalmente es cada 8 horas o cada 12 horas y siempre una hora antes o media hora antes de las comidas. Ahí siempre se toma de esa misma manera. Bueno, después
tenían, ¿no es cierto?, drogas como por ejemplo los antagonistas dopaminérgicos. Generalmente, ¿no es cierto?, o sea, obviamente van a actuar sobre receptores, ¿no es cierto?, dopaminérgicos que van a estar, ¿no es cierto?, en toda la parte entérica, pero, ¿no es cierto?, no en o sea, no en neuronas dopaminérgicas, sino en todo, ¿no es cierto?, en la parte entérica hay receptores a dopamina y por lo tanto sobre esos receptores van a actuar y van a ejercer un antagonismo. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, van a inhibir la motilidad. ¿Qué drogas, ¿no es cierto?, eh, tenemos, ¿no es cierto?, como les dije, ¿no es cierto?, anteriormente, tenemos, ¿no es cierto?, drogas como, ¿no es cierto?, la domperidona, o, ¿no es cierto?, en este caso también la metoclopramida. Bueno, estas drogas, ¿no es cierto?, lo que pueden producir es, ¿no es cierto?, puede producir náuseas, puede dar un estado nauseoso, ¿no es cierto? Pueden producir constipación como efecto, ¿no es cierto?, eh, de antagonismo, a ver, por decirlo de alguna manera. Generalmente, ¿no es cierto?, la dopamina, no sé, la bromocriptina, todas las drogas que se utilizaban para el Parkinson, la levodopa, por ejemplo, ¿no es cierto?, van a ser drogas que van a producir una inhibición, van a actuar como agonistas dopaminérgicos, ¿sí? Entonces, sobre el sistema entérico, en este caso, ¿no es cierto?, la domperidona va a actuar como antagonista dopaminérgico y producir, ¿no es cierto?, una proquinesis. Bien. Una de las drogas fundamentales de la motilidad es la metoclopramida. Esto creo que me parece que lo han visto en el teórico. Bueno, la metoclopramida tiene un mecanismo de acción que puede actuar sobre receptores de 5-hidroxitriptamina los 4, los 3, o es antagonista de 2 de dopamina. O sea, es agonista 5-HT3 y, ¿no es cierto?, es agonista 5-HT4 y antagonista 5-HT3 y antagonista de D2, ¿sí? Bueno, ¿no es cierto? Eso, ¿no es cierto?, me da como consecuencia que se pueda utilizar esta droga como antiemético, ¿sí? O sea que va a interferir, ¿no es cierto?, en el vómito por el antagonismo D2. Bien. Bueno, y por otro lado tienen la domperidona, que es un antagonista puro, antagonista D2, que también, ¿no es cierto?, se puede utilizar. Bien. Les quería comentar que en el caso de la domperidona como antagonista de 2, ¿sí?, tiene, ¿no es cierto?, efectos adversos. Efectos adversos que pueden ser, uno de ellos es aumentar la prolactina, ¿sí? O sea, aumenta la secreción de prolactina por la hipófisis, obvio, ¿no es cierto? Y tienen gran efecto de primer paso hepático, la domperidona. Bueno, en el caso, ¿no es cierto?, de la metoclopramida, generalmente, ¿no es cierto?, con este antagonismo de receptores D2, puede tener cierto efecto, ¿no es cierto?, sobre cierto efecto, ¿no es cierto?, de bloqueo a nivel central de los receptores D2, o sea que pueden llegar a producir un efecto extrapiramidal, o sea que puede producir alguna distonía, ¿no? Puede producir Parkinson o un síndrome tipo parkinsoniano, o sea, puede producir rigidez, o sea, alternar el rigidez y alguna alteración de tipo postural, ¿no es cierto?
obviamente, ¿no es cierto?, puede, ¿no es cierto?, producir hiperprolactinemia. Esos serían los efectos adversos más importantes a tener en cuenta. ¿Sí? Obviamente puede dar diarreas, o sea, distintos efectos adversos, ¿no es cierto? Esto, ¿no es cierto?, serían los más importantes. Y en el caso, por ejemplo, de la domperidona, lo que puede producir es todo un efecto de sequedad bucal, ¿sí? Diarrea. Bien. Se utilizan, sí, se utilizan y se utilizan siempre, ¿sí? O sea que son, a pesar de los efectos adversos, son drogas que se utilizan. Bien. Después tienen, ¿no es cierto?, drogas que por ahí no se utilizan tanto, ¿no es cierto?, como les dije anteriormente en el caso del betanecol y la neostigmina, que corresponderían a agonistas colinérgicos. Bueno, acuérdense, ¿no es cierto?, que toda la inervación colinérgica puede estar, ¿no es cierto?, en toda la zona, ¿no es cierto?, en los ganglios parasimpáticos, ¿sí? O sea, toda la parte en las partes de los plexos submucosos, también hay inervación colinérgica, o sea, hay aferencias de tipo vagal. En el plexo mientérico se encuentra, ¿no es cierto?, va a haber inervación colinérgica. Y, ¿no es cierto?, bueno, en los ganglios parasimpáticos, ¿no es cierto?, van a haber receptores de tipo nicotínicos, y en todo lo que correspondería a las células efectoras son receptores de tipo muscarínicos, no nicotínicos. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer? También se va a estimular la secreción, en la motilidad, o sea, el tono va a variar del todo el tracto gastrointestinal y, ¿no es cierto?, va a tener un efecto, ¿no es cierto?, el agonista colinérgico de, ¿no es cierto?, relajar los esfínteres y contraer la vesícula biliar. Bueno, ¿no es cierto?, el betanecol es un agonista colinérgico directo, ¿sí? Bueno, y en el caso de la neostigmina es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, de la enzima, ¿sí? Y se va a utilizar, ¿no es cierto?, como cuando hay una atonía intestinal, ¿sí? Bien, el cloruro de betanecol existe, ¿no es cierto?, se absorbe bien por vía oral, y en el caso de la neostigmina, generalmente, ¿no es cierto?, se pueden dar dosis subcutáneas o endovenosas de neostigmina. Generalmente es el sulfato de neostigmina la droga, o metilsulfato de neostigmina. Bien. Obviamente, ¿no es cierto?, tenemos que tener en cuenta que el agonista colinérgico, por eso no se utiliza tanto, pero en determinadas situaciones sí se utiliza, porque al ser un agonista colinérgico tiene muchos efectos adversos. Siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, la parte de cardiovascular, o sea, son drogas que vasodilatan, son drogas que tienen un cronotropismo de tipo negativo, o sea, ¿no es cierto?, que van a disminuir la fuerza de la contracción, etcétera, etcétera. O sea, que tiene un efecto adverso cardiovascular importante. Y por otro lado, ¿no es cierto?, en el caso, ¿no es cierto?, del tracto gastrointestinal, lo que tienen, ¿no es cierto?, es que aumentan la amplitud de la contracción, va a aumentar el peristaltismo y se va a producir un aumento, ¿no es cierto?, del tono. Obviamente, ¿no es cierto?, acuérdense que produce miosis a nivel ocular, otro efecto adverso, y, ¿no es cierto?, a nivel respiratorio promueve lo que es la secreción, ¿no es cierto? Aumentan aumentan las secreciones y además hay broncoconstricción. O sea que tiene muchos efectos adversos. Por eso, ¿no es cierto?, no se utilizan tanto. Bien.
Bueno, y lo que yo les quería comentar, por último, de esto que es agonista y antagonista, les quería comentar, ¿no es cierto?, lo que correspondería a los agonistas de la motilina, ¿no es cierto? Los que se llamarían, ¿no es cierto?, agonistas de la motilina, acuérdense que es una proteína que se sintetiza en las células intestinales, endocrinas, y lo que hace es estimular el vaciamiento gástrico, ¿sí? Generalmente, ¿no es cierto?, la eritromicina es una de las drogas que actúan, ¿no es cierto?, que actúan con este mecanismo de acción, ¿sí? Y se va a utilizar, ¿no es cierto?, cuando una parálisis gástrica o una gastroparesia, ¿sí? Bueno, ¿no es cierto? Bueno, y esto es así, en líneas generales serían todo lo que van a modificar la motilidad gástrica, ¿sí? Obviamente, acuérdense que hay sustancias con la CCK que estimula, después tenemos la sustancia P también que estimulan con otros mecanismos de acción, después hay sustancias que van a inhibir, las encefalinas, por ejemplo, inhiben la motilidad gástrica, bueno, o sea, tiene ciertos cosas para también encargarse de modificar. Bien, o sea que esto correspondería a todo lo que es prokinético o prokinesis. Después, ¿no es cierto?, tienen, ¿no es cierto?, que serían antikinéticas o anticinéticas, que serían, ¿no es cierto?, lo que tienen que bloquear, o sea, esta droga se encargan, ¿no es cierto?, son drogas de tipo espasmolíticas, diríamos, y que lo que van a actuar sobre la musculatura lisa y se van a encargar de bloquear los receptores de tipo muscarínico y por lo tanto, ¿qué van a hacer? Van a impedir que actúe la acetilcolina sobre el músculo liso y sobre lo que correspondería a las glándulas exócrinas. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, va a disminuir la motilidad y va a disminuir el tipo de secreciones, ya sea estomacal o las secreciones de tipo salival. ¿Qué droga tenemos, no es cierto?, antikinética pura? La atropina. La atropina o los derivados atropínicos, son drogas, ¿no es cierto?, que se pueden utilizar. Generalmente, ¿no es cierto?, son drogas que en este momento, o sea, habitualmente no se usan, ¿sí? Habitualmente no se utilizan, salvo, ¿no es cierto?, para intoxicaciones. Si no, la atropina, o sea, tiene usos, ¿no es cierto?, pero, ¿no es cierto?, habitualmente no se usa como anticinético, ¿sí? Acuérdense, ¿no es cierto?, que toda la atropina y todos los derivados de atropina producen hipotensión, producen visión borrosa, producen taquicardia, sequedad de boca, ¿sí? Y va a disminuir las secreciones, ¿no es cierto?, bronquiales, o sea, por bloqueo, ¿sí? Entonces, la atropina es otra de las sustancias que están dentro, pero son anticinéticas, ¿sí? Bien. Hay otra droga que se utilizan que son como derivados. Hay otras drogas que se utilizan, ¿no es cierto?, como espasmolíticos o antagonistas, drogas antagonistas de la acetilcolina, y dentro de esas drogas están los derivados semisintéticos, son de los alcaloides de la belladona, se decía, ¿no es cierto? Y es un grupo, ¿no es cierto?, de drogas que son un grupo amino cuaternario. Y obviamente, ¿no es cierto?, que es una droga netamente espasmolítica y se pueden usar solas o se pueden usar acompañadas de algún analgésico antiinflamatorio. Bueno, el claro ejemplo, ¿no es cierto?, de antagonista de acetilcolina con
derivado semisintético, es la butilbromuro de iosina o bromuro de butilescopolamina, o sea, tiene distintas sinonimias, o metilbromuro, ¿no es cierto?, de omatropina, esta es otra droga. Esas drogas son, se utilizan, ¿no es cierto?, como, ¿no es cierto?, anticolinérgico. Por ejemplo, yo no les quiero decir los nombres comerciales, pero bueno, se los voy a decir. Por ejemplo, la buscapina o la paratropina. La paratropina es un medicamento que tiene metilbromuro de omatropina. Después tienen la buscapina o buscapina compuesta, o es el butilbromuro de iosina o bromuro de butilescopolamina. Y se la puede asociar, por ejemplo, a ibuprofeno, o se la puede asociar a paracetamol, algún analgésico, ¿sí? O se la puede asociar a dipirona. Entonces, ¿no es cierto?, se utiliza, generalmente son productos de venta libre, y se utilizan cuando hay algún dolor colónico, gástrico, algún dolor uterino, biliar. Se puede utilizar estas drogas en asociación, ¿sí? Bueno, eso sería para tener en cuenta. Después hay otras drogas que no son antagonistas de acetilcolina, que son espasmolíticos también, pero no anticolinérgicos, ¿sí? Sino que se van a encargar de relajar la musculatura lisa digestiva. Y esas drogas son la papaverina o la trimebutina, ¿sí? Que la trimebutina puede estar asociada a simeticona, que es una droga que disminuye la tensión superficial, o sea que se utiliza como antiflatulento. Y la papaverina prácticamente no se utiliza más, tiene otro uso la papaverina, pero es cuando hay procesos de cardiología, pero no es para este uso. Bueno, entonces, con esto, ¿no es cierto?, fíjense las drogas que yo les estoy comentando. Drogas que, si ustedes como médicos, que si hacen clínica médica, o sea, como médicos, para decirlo en líneas generales, estas drogas las van a usar siempre. ¿Por qué? Porque vienen generalmente en comprimidos, en ampollas, y obviamente las van a utilizar ya sea para la internación o en la atención ambulatoria. Bueno, y después, o sea, ya dejamos esa parte, toda esa parte. Ahora viajamos, ¿no es cierto? Creo que esto estaba en el trabajo. Bueno, viajamos a las drogas, tienen a cargo de epigenético. Me parece que sí. Bueno, la parte de la farmacología de la motilidad gastrointestinal. Acá le hablo un poquitito en general, ¿no es cierto?, del sistema nervioso entérico, serotonina, dopamina. Y, ¿no es cierto?, después les habla, ¿no es cierto?, drogas proteicas, el mecanismo de acción. Acá dice dividirla en 4 categorías. Les dice las drogas que aumentan el tono colinérgico, agonistas colinérgicos o inhibidores de colinesterasa, que es lo que vimos recién, que ahí tienen la neostigmina y el betanecol. Después tienen las drogas antagonistas dopaminérgicas, que serían la metoclopramida y el domperidona. Recuerden, ¿no es cierto?, que la metoclopramida, acuérdense que actúa sobre receptores 5-HT3 y 4 y sobre antagonista, en eso es agonista y como antagonista de D2, que es lo que vemos así. Después les dice,
Drogas agonistas serotoninérgicas, ahí tenían, acuérdense, la metoclopramida, bueno, esto me parece que hay que sacarlo, el cisapride de acá. El cinitapride, como les nombré, el mosapride, otras drogas. Y al último tiene las drogas que actúan como análogos de la motilina, que tiene la eritromicina, ¿sí? O sea que la primera parte ya está lista. Después tiene la parte número 2, que les habla de los efectos adversos. Y ahí tenemos 3 drogas, domperidona, metoclopramida y el cisapride. Y bueno, y tienen un, y bueno, y tienen, ¿no es cierto?, varios efectos adversos para tener en cuenta. A ver, esperen un momentito. Bien. Bueno, y bueno, en esta parte, ¿no es cierto? A ver si tengo otra más. Tengo más cositas de estas. Bueno, y en la última parte les nombran todos los... A ver, en la última parte, ¿no es cierto?, les nombran todos los efectos adversos que, ¿no es cierto?, se pueden presentar teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, estos 3 fármacos, ¿sí? Entonces tenemos, bueno, tienen diarrea, la torsada, la hiperprolactinemia, la parte de movimientos extrapiramidales, depresión, cialorrea, bradicardia, visión borrosa, hipertensión, ¿no es cierto?, hipersecreción ácida. Bueno, en líneas generales, ¿no es cierto?, podemos decir que la metoclopramida puede producir, ¿sí?, en líneas generales, puede producir movimientos extrapiramidales, acuérdense que ya lo vimos, o puede producir también, ¿no es cierto?, diarrea, pueden producir hiperprolactinemia, ¿sí?, que ahí lo tenemos, puede producir ansiedad, ¿sí?, que no tenemos, sí, está acá, el E, y, ¿no es cierto?, puede producir depresión. Eso correspondería a la metoclopramida. Bueno, la domperidona es una droga que puede producir también hiperprolactinemia, puede producir diarrea, puede producir movimientos extrapiramidales, ansiedad. Recuerden que la domperidona no pasa barrera hematoencefálica, interesante. Bueno, hiperprolactinemia se lo comenté. Bueno, y el cisapride puede producir diarrea, ¿sí? Puede producir la B torsada, o sea, tienen distintos efectos adversos. Bueno, y después por último, ¿no es cierto?, después, por último, ¿no es cierto?, tienen, en el ejercicio número 3, les habla, ¿no es cierto?, de los anticolinérgicos, ¿sí? Y ahí era, ¿no es cierto?, lo que yo les comentaba recién, de los, bueno, de los anticolinérgicos. Y ahí les dice, ¿no es cierto?, bueno, su empleo es casi diario, millones de personas están en todos los botiquines familiares, eso disminuye la actividad del esfínter esofágico inferior, es contraproducente en la enfermedad con reflejo gastroesofágico, no se le conocen efectos adversos, eso es falso, ¿sí? Sí. Entonces, dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones acerca de los anticolinérgicos es falsa? No se conocen los efectos adversos, ¿sí? Obviamente es una droga que, como yo les dije anteriormente, se utiliza muchísimo, pero, ¿no es cierto?, no se...
no se tendría que usar tanto, ¿sí? Bien. Obviamente puede empeorar las diarreas infecciosas, que es lo que yo les comenté. Nosotros una diarrea infecciosa lo que tenemos que tratar, ¿no es cierto?, es dar lo que le dije al principio, facilitar la motilidad, pero a su vez reponer líquidos y electrolitos, ¿sí? Después, ¿no es cierto? Obviamente es verdadero que los dolores colónicos, los dolores biliares, intestinales, renales, uterinos, o sea, se pueden utilizar la buscapina. Obviamente, ¿no es cierto? Se emplea en millones de personas, bueno, antes era más, ahora no tanto. Pero bueno, están generalmente las buscapinas o el Sertal, aunque el Sertal tenga Propinox, otra droga, bueno, es del mismo grupo de drogas en cuanto al uso. Y, ¿no es cierto?, generalmente están en muchos de los botiquines, ¿no es cierto? Bueno, ese sería el ejercicio número 3. Bueno, después el ejercicio número 4 tienen casos clínicos. Donde, ¿no es cierto?, en el primer caso clínico les hablo de una paciente que tiene una epigastralgia leve, que no tiene relación con la ingesta de alimentos, 2 o 3 días de duración, aproximadamente un año. Los exámenes son normales, el examen físico. Bueno, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tratamiento más apropiado, ¿no es cierto?, para esta paciente? En general, ¿no es cierto?, este tipo de paciente lo que puede tener es una disfunción, ¿no es cierto?, o sea, una dispepsia de tipo funcional, ¿no es cierto?, lo que sería una mala... O sea, va a tener, ¿no es cierto?, generalmente, ¿no es cierto?, tiene una molestia, qué sé yo, epigástrica, una molestia, para decirlo de alguna manera, es una molestia, ¿no es cierto?, epigástrica, recurrente, persistente, o sea que le dura varios días, hace mucho tiempo, por eso hace un año, y generalmente, ¿no es cierto?, dice que no guarda relación con la ingesta de alimentos, no tiene relación con los alimentos, y, ¿no es cierto?, o sea, puede ser, ¿no es cierto?, o sea, hay que agregarle un prokinético, ¿sí? Puede tener una alteración en la motilidad, puede tener, no sé, úlcera, generalmente la dispepsia, todo lo que es, o un dolor, una molestia que está centrado en el epigástrico, en el epigastrio puede ser idiopática, puede ser algo de tipo inespecífico, puede ser de tipo reflujo gastroesofágico, o puede ser ulcerosa, una dismotilidad, una alteración de la motilidad variada, ¿no es cierto? El tratamiento, o sea, diríamos que tendríamos que coordinar la motilidad del tracto gastrointestinal, agregando, ¿no es cierto?, un prokinético, ¿sí? De tipo mosapride puede ser o cinitapride, ¿sí? Bien, caso número 2 es bien, el caso número 2 es una paciente, ¿no es cierto?, de 38 años, que también tiene una distensión abdominal, dolor de tipo colónico, es frecuente los últimos 4 meses, también estudios normales. El tratamiento más apropiado, o sea, en este caso, ¿no es cierto?, el anterior era una dispepsia funcional, o sea, como una mala digestión, y acá es una dispepsia con un trastorno de la motilidad, ¿sí? Bien. En este caso, ¿no es cierto?, no hay dolor, ¿no es cierto?, solamente hay una molestia en el abdomen superior, o sea, la sensación, ¿no es cierto?, tendría que tener una sensación, ¿no es cierto?,
de saciedad postprandial, ¿no es cierto? Puede tener hinchazón, vómitos y se puede utilizar, ¿no es cierto?, un agonista serotoninérgico, como puede ser el cinettapride o la metoclopramida. ¿Sí? Y después, ¿no es cierto?, tienen el caso número 3, es una mujer de 50 años, sobrepeso, tiene una vida sedentaria y evacuaciones intestinales muy espaciadas. ¿Cuál es el tratamiento más apropiado? Que presenta un cuadro de estreñimiento crónico. Generalmente, ¿no es cierto?, no está acá en el trabajo, pero bueno, generalmente para regular la motilidad, ¿no es cierto?, lo que se puede agregar, ¿no es cierto?, es nuevamente, ¿no es cierto?, o una trimebutina, ¿sí? Eso sería, ¿no es cierto?, generalmente, o pueden darle un mosapride, ¿sí?, algo que regule, ¿no es cierto?, el estrés, el estreñimiento crónico. Hay drogas, ¿no es cierto?, o sea, generalmente, ¿no es cierto?, esto está para puntualmente para la parte digestiva, pero ¿cuál es el tratamiento más apropiado para esta paciente que presenta un cuadro de estreñimiento crónico? Generalmente lo que se utiliza, ¿no es cierto?, son drogas como, que no está acá justo, como el polietilenglicol, que son drogas que o sea, son medicamentos que se utilizan para la limpieza colónica, para hacerse un estudio, por ejemplo, pero además, ¿no es cierto?, se utilizan para regular la motilidad intestinal, ¿sí? Generalmente, por ejemplo, en el caso de pediatría se utiliza, ¿no es cierto?, capaz que son tratamientos de 3 meses y se regulan con la utilización de ese polietilenglicol, se regula la motilidad intestinal. Y en el caso, bueno, si nosotros tomamos más cantidad de si es más dosis, se puede utilizar para limpieza colónica, ¿no es cierto? Bien, en este caso, ¿no es cierto?, el estreñimiento crónico se volvería, o sea, hay que reacondicionar y volver a coordinar el vaciamiento gástrico. Bueno, eso por ahí. Bien. La primera parte, ustedes tienen, ¿no es cierto? Bien. Bueno, y ahora dejamos la parte de colon, creo que la parte de laxantes la vieron acá no está, pero ¿no es cierto?, creo que vieron en el teórico, vieron algo de laxantes con respecto, ¿no es cierto?, bueno, ¿no es cierto?, a la utilización de los mismos, ¿sí? No sé si vieron todo, pero bueno, ahora no lo tenemos como trabajo práctico. No lo tenemos como trabajo práctico. No. Bien. Véanlo, la parte de laxantes, que la parte de laxantes es importante, es muy importante, ya sea la lactulosa, ya sea la vaselina, ya sea, ¿no es cierto?, el bisacodil, el sulfato, las concentraciones como el sulfato de magnesio o el hidróxido de magnesio, no sé, el acecaricina, el lisabino, o sea, vean lo de los laxantes porque lo van a tener que utilizar. Yo creo que acá no está, véanlo. Bien, bueno, en la primera parte del trabajo práctico tienen, ¿no es cierto?, todo lo que correspondería
¿sí? Acá les dice farmacología de la secreción gástrica, ¿sí? Bueno, acá le vuelve a recordar o a refrescar que libera, ¿no es cierto?, la calcium de las células principales, las células parietales. Acuérdense siempre que la parte que produce moco, pepsinógeno, esta parte de la fisiopatología. Y después tienen lo que es la secreción gástrica, y en la parte tienen tienen, ¿no es cierto?, un esquema, ¿no es cierto?, donde, ¿no es cierto?, ahí tendrían que agregar las drogas, ¿sí? Y cuáles serían las drogas, las inhibiciones. Vamos a ir a ver a las drogas primero. Bien. Bien, la clasificación de las drogas que se utilizan, ¿no es cierto?, en líneas generales, a nivel, o sea, para inhibir la secreción, para inhibir la acidez, etcétera, la podemos dividir en tres. Tenemos los que son antisecretorios propiamente dicho, ¿sí? Ahí tenemos que va a proteger la mucosa gástrica de la agresión, y por último tenemos el antiácido típico, reacción química. Dentro de los antisecretorios, ¿no es cierto?, tenemos los inhibidores de la bomba de protones y los antagonistas de histamina, los anti-H2. ¿Sí? Esos eran los típicos. O sea, como inhibidores, o sea, van a actuar en la parte apical de la célula, van a inhibir la membrana, las células parietales, y ese caso, ¿no es cierto?, por eso se los llama inhibidores de la bomba de protones. Y las drogas los ejemplos de drogas son el omeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol, el esomeprazol, etcétera, etcétera. Sí, distintas drogas. Acuérdense que la secreción, ¿no es cierto?, de ácido clorhídrico, ¿no es cierto?, por la parte apical de las células parietales, es a través de la bomba de sodio, a través de una TPasa, protones potasio, ¿no es cierto? Y que la liberación del ácido clorhídrico a través de esa bomba es estimulada, ¿no es cierto?, por la histamina, o es estimulada por la acetilcolina, o es estimulada por la gastrina. O sea, distintos estímulos que van a hacer, ¿no es cierto?, que se libere. Después, ¿no es cierto?, hay en la membrana vasolateral, en la membrana vasolateral de la célula parietal, hay drogas que van a inhibir, son antagonistas de los receptores de histamina. En este caso tenemos la ranitidina, la cimetidina y la famotidina, ¿sí? Tienen que recordar que este año sacaron, ¿no es cierto?, del mercado a la ranitidina por vía oral. Solamente está la ranitidina por vía parenteral, y ha sido reemplazada por la famotidina. Y bueno, después tienen antagonistas muscarínicos, la pirenzepina, que esa no se utiliza. O sea, las drogas que van a utilizar van a ser esta o esta. Bueno, después tienen los protectores de la mucosa, como el sucralfato, el misoprostol o las sales de bismuto. Y por último, las reacciones del bicarbonato de sodio, y después tienen el hidróxido de aluminio magnesio, ¿sí? O sea, todo lo que sea compuesto de aluminio, magnesio y calcio, que estos antiácidos tienen propiedades laxantes, ¿sí? El compuesto de aluminio tiene propiedades laxantes. Bien. ¿Qué hacen primariamente, ¿no es cierto?, los inhibidores de la bomba de sodio? Bueno, yo acá les puse que los podemos dividir en primera y segunda generación. O sea, nosotros, si vamos a iniciar un tratamiento farmacológico, por ejemplo, de una erradicación del Helicobacter pylori,
que se utilizan antibióticos, ¿sí? Amoxicilina 1 gramo, claritromicina, y se le agrega un antiácido, en este caso se le agrega omeprazol. No es necesario irme a los de segunda generación como es el rabeprazol o el esomeprazol. Ya con el omeprazol ya es suficiente. ¿Sí? ¿Mm? Bien. Bueno, ¿qué es lo que hacen? El mecanismo de acción ya se los comenté, ¿sí? Bueno, en este caso puntual, ¿no es cierto? Si la liberación de protones es a través de una de una potasio protones ATPasa, tenemos que inhibir la liberación de los protones a través de esa bomba y por lo tanto, ¿no es cierto?, el omeprazol va a ser un antagonista que es no competitivo de la bomba de protones potasio, de la ATPasa, ¿sí? Y va a formar un enlace que va a ser irreversible. O sea que al ser una reacción no competitiva e irreversible, se tiene que volver a sintetizar, ¿sí? Para nuevamente enzimas, hacer la síntesis para poder restaurar la secreción ácida, ¿sí? Bueno, y obviamente, ¿no es cierto?, que van a ser drogas, son bases débiles, ¿sí? ¿Sí? Bases débiles. Después tenemos, ¿no es cierto?, se van a encargar, como les dije anteriormente, van a inhibir, o sea, ellas en forma directa no inhiben, pero, ¿no es cierto?, se promueve, ¿no es cierto?, como pauta de tratamiento, preferentemente la utilización de los inhibidores de la bomba de protones para el tratamiento del Helicobacter pylori, ¿sí? Bien. ¿Cuándo se va a utilizar el inhibidor? El inhibidor, la mayor efectividad, ¿cuándo va a ser? Va a ser por la mañana, antes de la primera comida, o con la primera comida, ¿sí? La dosis, ¿no es cierto? Podemos llegar a una dosis de hasta 80 miligramos día. A ver si se los puse yo acá. Capaz que sí. No. Bueno, la dosis, ¿cuál va a ser? La dosis son por vía oral, 40 miligramos día, y por vía, cuando tenemos alguna utilización a nivel úlcera gástrica, algún otro trastorno, ¿no es cierto?, importante a nivel gástrico, se pueden utilizar, ¿no es cierto?, hasta 80 miligramos por día, ¿sí?, divididos en 2 tomas de 40 miligramos. ¿Sí? Eso es exclusivamente por vía endovenosa. O sea, el omeprazol puede estar por vía endovenosa o por vía oral. La vía endovenosa hasta una dosis máxima de 80 miligramos día, dividido en 2 dosis de 40 miligramos, y en el caso, ¿no es cierto?, del vía oral, y como máximo generalmente estamos en 40 miligramos día. Bien. Fármacos muy seguros, o sea, no requieren ajuste de dosis, ¿sí? No es necesario. Bueno. Obviamente, son drogas que van a contrarrestar la acidez, va a haber interacción, va a haber alcalinización del contenido gástrico y va a disminuir la absorción, por ejemplo, de ketoconazol o de warfarina, y van a actuar, ¿no es cierto?, disminuyendo, ¿no es cierto?, el metabolismo hepático de anticonvulsivantes, como por ejemplo puede ser fenitoína, carbamazepina. Los efectos adversos importantes que tiene el omeprazol, ¿sí?, para ir puntualmente, una hipergastrinemia. ¿Pero por qué? Porque cuando son las supresiones prolongadísimas de la sección gástrica. Gas intestinales, depende de la dosis, pueden producir diarrea, ¿sí? Pueden producir una upregulation, ¿sí?, una hipersecreción ácida de rebote.
Puede interaccionar con medicamentos como inmunosupresores, como en el caso del tacrolimus. Esto se está viendo si produce una alteración, un aumento en el riesgo de fracturas. Bien, interactúa con el clopidogrel, entonces acuérdense que para cuando los stent, los bypass coronarios, siempre hay un tratamiento aproximadamente de 2 años con aspirina más clopidogrel. Bueno, entonces generalmente, ¿no es cierto?, la aspirina más el clopidogrel, el riesgo cardiovascular puede estar aumentado porque disminuye la concentración plasmática de clopidogrel, ¿sí? Entonces, ¿no es cierto?, es preferible utilizar famotidina más clopidogrel, o sea, famotidina en el tratamiento de que utilizar, ¿no es cierto?, el omeprazol. Bueno, eso correspondería, ¿no es cierto?, a los inhibidores de la bomba. Ahora vamos a los antagonistas, los anti-H2. Dentro de ellos tenemos la ranitidina, la famotidina y, como les dije anteriormente, la cimetidina. Bueno, obviamente los otros eran antagonistas no competitivos e irreversibles. Estos son antagonistas competitivos y reversibles del receptor histamínico H2, de la membrana vasolateral de la célula parietal. Generalmente, ¿no es cierto?, se puede administrar por vía oral o por vía parenteral. Siempre, ¿no es cierto?, por vía oral antes de acostarse y por vía parenteral generalmente con una dosis por día ya es más que suficiente, ¿sí? En el caso de la ranitidina tenemos generalmente, cuando se usaba, teníamos como una dosis máxima de 300 miligramos. Bien. Bien. Sí necesita, ¿no es cierto?, que ajustarse la dosis en insuficiencia renal, en ancianos, en recién nacidos, ¿sí?, porque hay una disminución del aclaramiento renal, en cremados, porque hay una disminución del volumen de distribución, entonces generalmente hay que hacer un ajuste de dosis, ¿sí? Y acuérdense que los anti-H1, H2, perdón, atraviesan, ¿no es cierto?, la placenta, pasa leche materna y atraviesan, ¿no es cierto?, la barrera hematoencefálica. Las dos drogas hasta ahora, los dos grupos se utilizan. Bueno, las interacciones medicamentosas más importantes, ¿sí?, obviamente siempre son con los anticoagulantes, ¿sí? Bueno, antidepresivos tricíclicos, la difenilidantoína o fenitoína, y obviamente por la alcalinización con el ketoconazol, ¿sí? También. Bien. Bueno, ¿cuáles son los efectos adversos más importantes de este tipo de drogas? La hiperprolactinemia, importante. Efectos cardiovasculares, ¿sí?, la bradicardia, bloqueo auriculoventricular, paro cardíaco. Puede tener algún trastorno neurológico, ¿sí? Y también, ¿no es cierto?, puede producir upregulation, ¿sí?, hipersecreción de rebote, igual que el omeprazol. Bueno, este no lo vamos a nombrar. Bien, me quería comentar, ya que estamos antes, ¿no es cierto?, de terminar con esta parte de, terminamos con los inhibidores de la bomba, siempre, ¿no es cierto?, tenemos que tener en cuenta que hacemos una protección gástrica de la excesiva o el desequilibrio, ¿no es cierto?, entre la protección o la citoprotección y los factores agresivos sobre la mucosa gástrica. Es decir, ya sea una erosión o una úlcera gastroduodenal se va a producir cuando hay un desequilibrio entre la protección y los factores externos. Como factores externos hay múltiples factores que pueden agredir la mucosa. Uno de ellos puede ser el Helicobacter pylori. Y por otro lado tenemos los mecanismos de defensa que van a ser las prostaglandinas, la E2, la I2, que pueden ser el bicarbonato, el flujo sanguíneo, el vaciado gástrico, todos, ¿no es cierto?, el óxido nítrico, son todas drogas que van a producir
una defensa sobre la agresión externa. Bien, en este caso, ¿no es cierto?, de la agresión es la colonización con el Helicobacter pylori, ¿sí? Entonces, el objetivo terapéutico, ¿cuál va a ser?, ¿no es cierto? El objetivo terapéutico claro va a ser evitar, ¿no es cierto?, que vuelva a aparecer la patología, aliviar el dolor, cicatrizar la zona, ¿sí? Y, ¿no es cierto?, lo que se van a utilizar, ¿no es cierto?, se va a tratar con antibióticos, erradicar el Helicobacter pylori, en ese caso, tratar de proteger la mucosa, y también, ¿no es cierto?, inhibir y neutralizar la secreción ácida para producir la reparación de la parte de la mucosa. Eso sería, ¿no es cierto?, la estrategia terapéutica, ¿no es cierto?, que se va a utilizar para lograr los objetivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto?, obviamente va a haber la protección, va a estar modificada por el sanguíneo, ¿no es cierto?, o por el desequilibrio ácido-base. Bien. Bueno, bien. Eso sería, ¿no es cierto?, con respecto, ¿no es cierto?, puntualmente, ¿no es cierto?, al objetivo terapéutico del tratamiento para la erradicación del Helicobacter pylori. Bien. Siempre, ¿no es cierto?, tienen que tener en cuenta lo siguiente, que dentro de los antibióticos, que creo que esto ya lo han visto ustedes ya antes, dentro de los antibióticos se utiliza la amoxicilina en dosis, ¿no es cierto?, de 1 gramo, se utiliza la claritromicina y se utiliza, ¿no es cierto?, el omeprazol. Generalmente son tratamientos, además de las medidas de modificación de la dieta, son tratamientos que el más simple sería el de estas 3 drogas, y con una duración de tratamiento, ¿no es cierto?, de 15 días. Pero, ¿no es cierto?, no es solamente el único tratamiento, sino el que menos efectos secundarios tiene. Pero hay otros tratamientos que se pueden utilizar, como por ejemplo, se puede utilizar, ¿no es cierto?, tetraciclinas, claritromicina y metronidazol. Después se puede utilizar, ¿no es cierto?, obviamente siempre el anti-H2, ¿sí? El anti-H2, pero ahora ya no salen más por vía oral. Se puede llegar a cambiar por unas sales de bismuto, pero lo que generalmente se utiliza es la bomba de protones, ¿sí? Bueno, y con eso ya se completaría el tratamiento y la erradicación, ¿sí? Porque sería como un cofactor en la patogenia, el agregado de esta infección por Helicobacter pylori, ¿sí? Que si nosotros no le erradicamos, lo que se produce hay una persistencia de la gastritis y, ¿no es cierto?, puede desencadenar en una úlcera gástrica. Bien. Bueno, después tenían, ¿no es cierto?, otro tipo de drogas que yo se las comenté, que serían como protectoras, por decirlo de alguna manera, y se utiliza, una de las drogas es el sucralfato, que es lo que les estoy mostrando acá, ¿sí? Sí, el sucralfato, ¿sí? Bien, el sucralfato lo que tiene es una droga, es una sacarosa que tiene... es una sacarosa que está sulfatada, que tiene hidróxido de aluminio, ¿sí? Que este complejo de sacarosa sulfatada con hidróxido de aluminio, cuando se pone en contacto con el pH ácido, se produce una polimerización del compuesto y se va a formar una estructura
con el predominio de cargas negativas, entonces se le van a adherir todas las proteínas y van a formar como una barrera protectora, ¿sí? Que va a impedir, ¿no es cierto?, obviamente, ¿no es cierto?, la acción del ácido, la acción de la pepsina sobre la lesión ulcerosa. No se va a producir, o sea, no va a neutralizar el ácido, no va a disminuir la secreción de ácido, como con los inhibidores de la bomba o los antiácidos, no. El mecanismo de acción es completamente diferente. Por eso es una droga que es de protección, ¿sí? Como por su estructura química, puede, ¿no es cierto?, realizar por ese predominio de cargas negativas y esa adhesión de las proteínas, se va a poder formar esa barrera protectora, ¿sí? Obviamente, ¿no es cierto?, si yo pienso que se va a formar, es una barrera protectora, se puede utilizar en niños, se está utilizando mucho en adultos, se está utilizando conjuntamente con el omeprazol, o sea, hay asociaciones, si uno no responde se le agrega el otro, y el sucralfato lo único que tiene de peligroso, si forman una barrera protectora, ¿qué quiere decir? Si yo agrego otro fármaco, va a disminuir la absorción de otros fármacos. Por lo tanto, yo lo tengo que separar en el horario con la toma, por lo menos tiene que haber 2 horas de separación. Sí, y obviamente, ¿no es cierto?, el sucralfato, lo que como efecto adverso más importante puede producir algún dolor abdominal, alguna sequedad bucal, por decirlo de alguna manera, puede producir estreñimiento. Eso sería, ¿no es cierto?, lo principal del sucralfato. Bueno. Bueno, acá en general le puse. Bueno, tiene una vía oral, tiene 6 horas de duración. Si esto viene en sobres o viene líquido, pero siempre es por vía oral. No hay otra vía de administración, ¿sí? Bueno, fíjense, produce constipación, obviamente, acuérdense los compuestos de aluminio. Hay que evitar en el paciente con insuficiencia renal, ¿sí? Interacciones ya se las comenté, por eso tienen que haber un intervalo entre dosis. Y en la prevención, fíjense, se puede utilizar en la prevención de úlcera por y produce, ¿no es cierto?, menos neumonía nosocomial, ¿sí? ¿Por qué? Porque no altera el pH, porque no modifica, ni neutraliza, ni elimina la producción de ácido, modifica el pH. Entonces se puede utilizar. Bien. Bueno, después teníamos otra droga, esta que nosotros ya la vimos, a la droga, ya vimos el misoprostol. Acuérdense que era un análogo de prostaglandina, el misoprostol, o sea, es una prostaglandina de síntesis, ¿sí? Bueno, acá se los coloco. Prostaglandina de síntesis, ¿sí? Síntesis símil prostaglandina E1 se administra por vía oral. El misoprostol se puede administrar, ya se los dije, por vía vaginal, por vía oral o por vía sublingual. Bien, depende, ¿no es cierto?, en la velocidad de absorción, de acuerdo a la velocidad de absorción, de acuerdo al objetivo terapéutico que nosotros tengamos. ¿No es cierto? Bien. El misoprostol, obviamente, contraindicación número 1, está contraindicada para el embarazo. Eso ya lo sabemos. Lo que hace es o sea, y también tenemos que tener en cuenta que todas las prostaglandinas estas son todas vasodilatadoras, ¿sí? Todas van a aumentar la producción de bicarbonato, van a aumentar la producción de mucosidad, va a disminuir la concentración de ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque se va a encargar de inhibir en las células apicales la adenilatociclasa, ¿sí? De las células parietales.
Obviamente son drogas de alta duración, o sea, tienen un tiempo, una duración muy alta, pero, ¿no es cierto?, uno de los efectos adversos que tiene el misoprostol es que puede producir diarrea, ¿sí? Puede producir también, como el sucralfato, puede producir dolor abdominal. Es una droga que aumenta el tono de la musculatura lisa digestiva, y, ¿no es cierto?, puede aumentar la secreción de electrolitos. Generalmente por eso, ¿no es cierto?, siempre se trata de que se ingiera con las comidas. Bueno, acá ya está. En los efectos adversos, contracción uterina, esto sería el más importante, ¿no es cierto? Bueno, acá están las dosis, pero no tienen sentido que yo se las... Bueno, enfermedad ulceropéptica, la dosis de misoprostol no se está utilizando para ese fin. Lo que se está utilizando siempre es el omeprazol endovenoso. ¿Sí? Bien, las sales de bismuto. Ahora empezamos todo lo que es sales de bismuto, sales de aluminio, sales de magnesio, ¿no es cierto? Son todos el tipo, compuestos de tipo inorgánico, ¿sí? Bien. Bueno, generalmente, ¿no es cierto?, estas sales tienen, lo único efecto que tienen es un efecto citoprotector, nada más, ¿sí? Generalmente son quelantes, ¿sí? Acá, quela, aminoácidos y proteínas, ¿sí? Entonces, ¿no es cierto?, al quelar, a unirse, ¿no es cierto?, a formar por el tema de por un tema de cargas, se quela y se forma, ¿no es cierto?, como un coágulo, que evita la acción de distintas zonas, o sea, como si fuera un citoprotector, ¿sí? Obviamente, ¿no es cierto?, las sales de bismuto requiere que sí o sí. Por lo tanto, yo no puedo administrar la sal de bismuto con el omeprazol, porque tengo que espaciar, sino la dosificación. Bueno, se puede utilizar, ¿no es cierto?, para el tratamiento del Helicobacter pylori, se puede utilizar, por ahí no es lo más adecuado, pero, ¿no es cierto?, se puede utilizar. Y va a formar, ¿no es cierto?, forma un complejo de bismuto con la pared de la bacteria, del Helicobacter, ¿sí? Y bloquea la adherencia de la bacteria a las células epiteliales, ¿sí? Siempre, como siempre dije, se usan terapias combinadas. Bien. Bueno, siempre es por vía oral, no hay otra vía, y el bismuto se puede producir heces negras, ¿sí? Acción de las bacterias colónicas, las colónicas sobre, ¿no es cierto?, o sea, la flora normal, sobre, ¿no es cierto?, el bismuto. Bien. Bueno, en los antiácidos estos propiamente dichos, como les dije anteriormente, tenemos las distintas sales, todas se absorben por vía oral, todas, son compuestos también inorgánicos, ¿sí? Lo que hacen es neutralizar la acidez gástrica y son efectos cortos, de corta duración, un efecto rápido. Lo que se hacen es alcalinizar, ¿no es cierto?, el contenido gástrico, hay una quelación. El aluminio y el magnesio, ¿sí? El aluminio y el magnesio, bueno, ¿qué pasa? Como hay una quelación de fármacos, se encargan de quelar, de tomar los fármacos, por lo tanto, ¿no es cierto?, pueden haber interacciones medicamentosas con algunas drogas, como por ejemplo algún anticonvulsivante como la difenilidantoína, ¿sí? O la minociclina, por ejemplo, que corresponde a las tetraciclinas. Por lo tanto, la recomendación de siempre, ¿no es cierto?, es administrar 2 horas o 3 antes o después de tomar los medicamentos que tienen estrecho margen terapéutico, como pueden ser algunos anticonvulsivantes. Bien. Bueno, el bicarbonato o el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio, ¿qué va a hacer? Al ser un álcali, va a aumentar el pH intraluminal, ¿no es cierto? Es una acción corta. ¿Puede llegar a producir alcalosis metabólica? Para las dosis que se administran, no.
Y lo que sí que como yo estoy ingiriendo bicarbonato o carbonato de sodio, estoy ingiriendo sodio y por lo tanto, ¿no es cierto?, al aumentar las ingestas de sodio puede producir edema y puede producir un aumento de tensión arterial, como un efecto, ¿no es cierto? Después tenemos el carbonato de calcio, para seguir con los carbonatos, puede producir hipercalcemia porque estamos ingiriendo calcio y por lo tanto puede haber alguna patología renal como una litiasis. Puede producir el carbonato de calcio por efecto rebote una hipersecreción de las células parietales, ¿sí? Y el carbonato de calcio, cuando yo trabajo a dosis altas, puede producir constipación. Bueno, después tenemos el hidróxido de aluminio, que por el contrario, el hidróxido de aluminio puede también producir constipación, porque el hidróxido de aluminio a nivel estomacal forma cloruro de aluminio, y el cloruro de aluminio es insoluble, y eso da como consecuencia constipación. Por último, tenemos algo que sería el hidróxido de magnesio. El hidróxido de magnesio tiene una acción laxante. Acuérdense que hay un medicamento que es el nombre comercial, de aluminio y magnesio. Depende de la dosis de aluminio, depende de la dosis o la dosis repetida, puede producir, ¿no es cierto?, un efecto laxante, pero no debido a aluminio. El amilanto, hidróxido de aluminio y magnesio se puede utilizar en embarazadas como antiácido. Obviamente, ¿no es cierto?, el hidróxido de magnesio tiene menos capacidad neutralizante, es una acción mucho más lenta, y es una acción, a su vez, tiene una acción importante. Acuérdense que todas estas drogas se administran por vía oral únicamente. Es utilizar, ¿no es cierto?, para promover, así, decirlo de alguna manera, la cicatrización de las úlceras gástricas, sí, se puede utilizar. Las úlceras gástricas y sus úlceras duodenales. Y también, ¿no es cierto?, para prevenir el reflujo gastroesofágico se pueden utilizar. Siempre, ¿no es cierto?, se administran después de comidas, de 1 hora o 3 horas después de las comidas, porque como tiene un efecto tan corto, al administrarlos después de las comidas, aumentamos la duración del efecto. Y en forma nocturna también, sí, también. Lo puede administrar en forma nocturna, ¿no es cierto?, para evitar la hiperacidez nocturna, justamente. Bueno, ¿no es cierto?, se puede utilizar perfectamente aluminio y magnesio varias veces al día. El tema es el efecto adverso laxante, ese sería la única contraindicación. Tenemos que recordar que lo de magnesio también se utilizaba, ¿no es cierto?, como antitóxico, ¿sí? Cuando dentro de los botiquines toxicológicos se estaba el hidróxido de magnesio. Para tenerlo presente, ¿no es cierto? Bueno, y como nosotros vimos las sales de bismuto antes, acuérdense, ¿no es cierto?, que se puede, ¿no es cierto?, utilizar, ¿no es cierto?, como antidiarreico, que sería el caso más importante, ¿no es cierto?, que se utiliza, ¿no es cierto? Bien. Bueno, esto ya más o menos lo vimos, ¿sí? Las colaciones y eso. Esto tampoco. No. Bueno, esto más o menos lo vimos recién. La erradicación del Helicobacter pylori. Bueno, estas serían las medidas de diagnóstico, que por ahí ustedes no tienen sentido que la vean. Esta sería, yo le puse el tratamiento. Ejemplo, distintos ejemplos de tratamiento.
Por ejemplo, ¿no es cierto? Si hay una hemorragia digestiva, siempre la indicación, o sea, con medicina basada en la evidencia, es el inhibidor de la bomba de protones por vía parenteral, ya se los comenté. Puede ser la úlcera por estrés, intrahospitalario, el sucralfato porque no altera el pH. Después, por ejemplo, bueno, el reflujo gastroesofágico, siempre tiene que haber un prokinético y el inhibidor de la bomba. Después, alguna dispepsia funcional, depende si se asocia con dolor, hay que ver la patología de base. Antagonistas de H2 periodos cortos. Bueno, y después la úlcera gastroduodenal sin la presencia del Helicobacter pylori y también la bomba de protones, ¿sí? Este sería el tratamiento. Yo acá les puse por 7 días, generalmente son 2 semanas, o sea, el inhibidor de la bomba, 40 miligramos día, amoxicilina 2 gramos día y claritromicina 1 gramo día. Ese sería el tratamiento estándar. Sí. Bien. Esto no. 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 Esto ya lo vimos. Bueno, entonces vamos a ver lo del trabajo práctico. Bien, en el trabajo práctico tenían el gráfico, ¿no es cierto? En este gráfico que tenían que completar, bueno, tenían que completar con qué drogas agregaban, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen una parte, tienen la bomba, ¿no es cierto? Una tepeasa protones potasio, donde ahí el inhibidor sería el omeprazol, ¿sí? Después también tienen, podemos inhibir los ácidos, ¿sí? Tienen salida de protones, podemos inhibir los ácidos también en esa zona, utilizando, ¿no es cierto?, en el caso puntual para el Helicobacter pylori que vimos recién, por ejemplo, agregábamos, ¿no es cierto?, la moxi, claritro, o usábamos, acuérdense, metronidazol, utilizábamos tetraciclina, podíamos agregar bismuto, ¿sí? O podíamos agregar el tratamiento clásico de antibiótico-terapia más el omeprazol. Después en la parte inferior, ahí tienen que les dice moco y le ponen el bicarbonato, ¿sí? Y después tienen el pH 7, correspondería a la capa mucosa, y en la luz gástrica tenemos pH más bajo, pH 2. Entonces, acá lo que podemos hacer es actuar con una citoprotección. Acuérdense que la citoprotección era con el sucralfato, ¿no es cierto? Por ejemplo. Bien. Después, ¿no es cierto? Si nos vamos hacia el otro lado del gráfico, sí. Después, si nos vamos hacia el otro lado del gráfico, tenemos en la parte superior la acetilcolina, entonces lo que podemos agregar es un antagonista muscarínico para los receptores M2, M3, ¿sí? Después, si bajamos sobre esa línea, tenemos podemos agregar algún antagonista, un anti-H2, ¿sí? Seguimos bajando y tenemos la prostaglandina, ahí va a actuar el omeprazol, el misoprostol, en los dos lados. En la parte inferior seguimos también, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos la acetilcolina. Y después tenemos bueno, después tenemos la parte de esta, bueno, liberación de histamina, ¿sí? Receptores muscarínicos, la gastrina, va a actuar sobre sus receptores, sería un mastocito, ¿sí? ¿Qué más? En la parte inferior también antagonistas muscarínicos, ¿sí? Bueno, también hay drogas, qué sé yo, que pueden inhibir las prostaglandinas I1 por acción, ¿no es cierto?,
distintos ácidos grasos, ¿sí? Pueden actuar ácidos grasos de cadena de 20, creo que producir una inhibición. Bueno, estos serían en líneas generales ese gráfico que ustedes tienen. Después les habla de los fármacos que están utilizados y después les ponen la clasificación. Y acá tienen todas las drogas que hablamos recién. Ahí está la piracina, ¿sí? Un inhibidor prácticamente no se utiliza, ¿sí? Los que les dicen es, lo tienen que clasificar en grupos y colocarle, ¿no es cierto?, el mecanismo de acción. Bueno, entonces, tenemos, ¿cuáles son los protectores, así en líneas generales? ¿Cuáles son los protectores de la mucosa, ¿sí?, gástrica? Y ahí tienen el misoprostol, las sales de bismuto y el sucralfato. Después tienen, ¿no es cierto?, los neutralizantes de la secreción ácida, los antiácidos que ya vimos. Bueno, el magaldrato es un compuesto que acá los dicen, no se utiliza prácticamente. Eso tiene aluminio y magnesio. ¿Sí? Es un compuesto de aluminio que es 3+ y magnesio 2+. Entonces, es un antiácido, el magaldrato, el hidróxido de aluminio, el hidróxido de magnesio, las sales... el carbonato de calcio, el bicarbonato de sodio, son todas neutralizantes de la secreción ácida. Bueno, después tienen los inhibidores de la bomba de protones, y ahí tienen el pantoprazol, tienen el lansoprazol, el omeprazol, ¿sí? Son todos inhibidores de bomba. Después tienen los bloqueantes de receptores H2, ahí tienen la ranitidina, la cimetidina y la famotidina. Y después tiene la pirenzepina, que es el bloqueante muscarínico. Eso sería todo. Bueno, y después tienen el ejercicio número 3. El ejercicio número 3, donde les dice, tienen el grupo farmacológico, el fármaco prototipo, la farmacodinamia, si es efectivo, seguro, conveniente, y el costo. Entonces, los grupos básicos, acuérdense que tenían el antagonista muscarínico, para empezar la pirenzepina, después tienen el inhibidor de bomba, el líder es omeprazol, y la ranitidina, la cimetidina, el prototipo de los anti-H2. Bueno, la farmacodinamia, obviamente, antagonistas de receptores H2, bloqueantes de la TPasa, protones potasio, y después bloqueantes de receptores muscarínicos. Bien. Bueno, y me faltaría agregar los protectores de la mucosa gástrica, como el sucralfato. Bueno, la cimetidina como antagonista H2 es muy eficaz, es muy seguro, es conveniente y de bajo costo. Los bloqueantes como el omeprazol son muy eficaces, son muy seguros, son convenientes, pero son de alto costo. Después tienen la pirenzepina, son muy eficaces, poco eficaces, perdón. ¿Por qué? Porque actúan bloqueando los receptores SEME, o sea, por estímulo a nivel cefálico, o sea, no se utilizan, chicos, no se utilizan, tiene muchos efectos adversos y es poco conveniente y es de alto costo. O sea, eso cerraría. El sucralfato, acuérdense, por formación de los complejos, esa sería la farmacodinamia, es efectivo, sí, es seguro, sí, es conveniente, sí, y es de bajo costo. Bueno, con eso ya. Después tienen, ¿no es cierto? A ver si me queda algo más acá. Esto ya lo vimos. Bueno, parece que no lo tenía. A ver acá. Esto ya lo vimos. Bien.
En el ejercicio número 4 dice supresores de la secreción ácida y les dice cuál de las siguientes afirmaciones, cuál de las siguientes afirmaciones acerca de los supresores de la secreción ácida del estómago es falsa. Entonces, bueno, ahí les dice, los anti-H2 se prefieren en la prevención de úlceras gástricas. Acuérdense, nosotros teníamos, ¿no es cierto?, tenía yo un grafiquito donde ahí decíamos que era lo mejor. Quiere que lo encuentre. Ahí está. Dice, los inhibidores de la bomba de protones logran una supresión ácida mayor y más duradera que los anti-H2. Sí, acuérdense que tienen una duración de acción mayor. Los IBP son más eficaces en el manejo de la patología por una patología esofágica por reflujo y de sus síntomas, ¿sí? Que los anti-H2 no, o sea, no estamos comparando, siempre se utilizan para el reflujo gastroesofágico, se utilizan los inhibidores de la bomba de protones. Acuérdense, la hipergastrinemia inducida por los IBP puede ser un factor de desarrollo de tumores carcinoides, aunque no se han registrado casos concretos hasta el momento. No. Tienen que ser tratamientos muy, muy largos. Sí. Tienen que ser tratamientos muy largos y a dosis altas siempre, ¿sí? Generalmente, o sea, dosis como yo les coloqué acá, dosis muy altas, ¿sí? La supresión ácida puede generar colonización del estómago con flora no habitual y predisponer a la neumonía aspirativa en pacientes hospitalizados y con sondas de alto, o sea, hay que tratar de no modificar el pH. Sí, eso es verdad. Después le dice, los anti-H2 se prefieren la prevención de úlceras gástricas por estrés. No, las úlceras gástricas por estrés se prefiere otras drogas que en este caso yo les había colocado como el supralfato. Y después, si se logra un pH intragástrico mayor de 4, se disminuye la actividad del esfínter esofágico inferior, no, porque es no me falla la memoria. Si se logra un pH intragástrico mayor de 4, si suprime la conversión de pepsinógeno en pepsina, me parece que era pH 2, pH más bajo. Sí, parece que sí. Bueno, el ejercicio de después el ejercicio que le sigue es la erradicación del Helicobacter pylori. Bueno, y acá les da todas las alternativas, le dan distintos tratamientos, que son las que más o menos estuvimos comentando, donde la segunda es la mejor opción. Y después tienen varios casos clínicos donde, ¿no es cierto?, y usos terapéuticos, ¿sí? Por ejemplo, ¿no es cierto?, en el caso número 1, bueno, en el caso número 1, a ver si me queda algo más de acá. No, me parece que no. Bueno. Bien, después en lo último tienen casos clínicos. Bueno, siempre tienen que recordar lo siguiente, que cuando ustedes estudiaron antiinflamatorios no esteroideos, tenían, ¿no es cierto?, uno de los efectos adversos más importantes eran los trastornos, las hemorragias digestivas. Y siempre se hace una valoración y se hace un gráfico donde del menor al mayor, quien produce mayor propensión como efecto adverso a hemorragia digestiva. Entonces, uno de los tops serían el diclofenac, el piroxicam, y los que menos producen serían el naproxeno, es el que menos produce, el meloxicam, y bueno, y de ahí vamos aumentando, ¿no es cierto? Naproxeno, meloxicam, ibuprofeno, diclofenac,
bueno, y en el tope estaría el piroxicam. Pero bueno, ¿no es cierto? Siempre el uso crónico de antiinflamatorios no esteroideos da propensión a las hemorragias gastrointestinales. Entonces, y ahí les dice que una mujer que estuvo, con una fibromialgia, dice, ¿en cuál de los siguientes pacientes que reciben tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos se indica tratamiento preventivo concomitante para reducir el riesgo de hemorragia gastrointestinal? ¿Y cuáles pueden ser esos fármacos? Entonces, es una mujer de 50 años con una fibromialgia que da positivo para Helicobacter pylori y usamos omeprazol. Después le dice una mujer de 40 años que tiene artritis reumatoidea que toma metotrexato, sí, ¿no es cierto? Sí, se le puede dar omeprazol. Siempre tenemos que tener presente que si utilizamos esomeprazol, aumenta la concentración plasmática del metronidazol, del metotrexato. Después tiene un hombre de 75 años que tiene osteoartritis y fibrilación auricular que toma warfarina. No se puede dar cimetidina, por ejemplo, porque aumenta la toxicidad. Con ranitidina es mucho menor que con o famotidina, es menor que con omeprazol, o sea que puedo dar famotidina. Después, un hombre de 55 años, ¿no es cierto?, que toma alopurinol, puedo dar famotidina. Bueno. Bueno, seguimos. Un hombre de 50 años, tiene 50 años de edad, con antecedentes de acidez, diarias, 10 años de duración, episodios nocturnos de regurgitación y tos, no tiene disfagia ni pérdida de peso, no fuma, no bebe alcohol, o sea, los factores irritantes están bastante disminuidos. Indique las opciones terapéuticas para el tratamiento del reflujo. El objetivo terapéutico, ¿cuál va a ser siempre? Aliviar los síntomas, curar la esofagitis, disminuir disminuir las recidivas, de este cuadro clínico o de la esofagitis, y poder tratar las complicaciones que tienen como la úlcera o la hemorragia digestiva alta, ¿sí? Por ejemplo. Una de las cosas que sí o sí debe tener que hacer es modificar el estilo de vida, por ejemplo. Puede utilizar ranitidina, puede utilizar omeprazol, por ejemplo. Esas serían las indicaciones, ¿sí? Cualquiera de los dos. Bueno, y después tienen 3 casos clínicos más, donde el caso 3 les habla de una mujer que tiene dispepsia y acidez, tiene Helicobacter, bueno, ¿qué alternativas terapéuticas tienen? Ya más o menos lo vimos. Después hay otro caso 4, que es un dolor epigástrico, ¿sí? Que tiene sensación de plenitud y o sea, sus síntomas son más evidentes durante el periodo de estrés, no hay pérdida de peso, vómitos, no hay melena, no tiene alomanías, o sea, trabajaría con el sucralfato. Y ves que, ¿no es cierto?, masculino, alcohólico, epigástrico, pirosis, el examen físico revela dolor a la compresión, úlcera. El tratamiento, ¿no es cierto?, farmacológico es obviamente también el estilo de vida, eso ya de una, y, ¿no es cierto?, eliminar la utilización, ¿no es cierto?, inhibidor de la bomba de protones, ¿sí? Bueno, siempre tener que tener en cuenta que con la ranitidina
cimetidina, H2, puede disminuir, ¿no es cierto? Puede ser, o sea, es más propenso a las fracturas, como para tenerlo en cuenta, y disminuye la concentración de vitamina B12. Y en el caso del omeprazol, ¿no es cierto? También disminuye el B12, también, ¿no es cierto?, aumenta el riesgo de fracturas de cadera, ¿sí? Y bueno, produce dolor de cabeza, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Bueno, esto sería, creo que no falta nada. Esto sería, ¿no es cierto? Tengan en cuenta bueno, nosotros no tenemos ahora dentro de la yo creo que no les puse antieméticos. No tenemos, sí, nosotros no les puse yo los antieméticos. O sea, no hay un trabajo práctico de antieméticos, sino que tuvieron bueno, de los antieméticos no hay trabajo, pero yo lo que les quiero comentar es lo siguiente. Generalmente, ¿no es cierto?, dentro de los antieméticos que se utilizan, se puede utilizar la metoclopramida, se puede utilizar el metronidazol, perdón, el adomperidona, se puede utilizar la clorpromacina, se puede utilizar el haloperidol, el droperidol, la dexametasona, la prepitán, el ondansetron. Hay un montón de drogas, ¿sí?, que se pueden utilizar. Bueno, la marihuana también. Se pueden utilizar, ¿no es cierto? Pero la metoclopramida, ¿sí?, y la domperidona se puede utilizar para la barrera hematocefálica, bien. Se pueden utilizar para un tratamiento sí, se puede utilizar el Riveran, se puede usar la metoclopramida, la domperidona no, pero la metoclopramida se puede utilizar para dolor, como antiemético o antinauseoso, ¿sí? La domperidona no, como es antagonista de 2, por el mecanismo de acción básico, no, muchos efectos adversos. Sí se puede utilizar como prokinético en líneas generales. Bueno, después estamos con los proléticos como la levomepro, la clorpromacina, no se utilizan tanto, pero tienen la propiedad. Ustedes fíjense fíjense que, por ejemplo, el haloperidol, el tratamiento de los pacientes con haloperidol o con droperidol no producen, son pacientes que no van a vomitar por el tratamiento. ¿Sí? O a veces, cuando yo ya se los comenté, se agrega droperidol para cuando hay una sedación en los tratamientos de anestesia. Está la asociación fentanilo-droperidol. Bueno, la escopolamina, esto no se utiliza como fármacos así en general. Sí, el corticoide. Si me están escuchando todavía, pero bueno, así ya me parece que están dando mal ya internet, así que ya vamos finalizando. Pero bueno, leemos lo siguiente, que el ondansetron se puede utilizar no solamente, ¿no es cierto?, para los tratamientos de quimioterapia, sino que también se pueden utilizar para
no se puede, no, o sea, en el embarazo no se puede trabajar con otras drogas, o sea, no se resuelve, entonces también se puede utilizar, que se puede utilizar Ondansetron, o sea, no es exclusivo como era antes para los tratamientos oncológicos, ya no es más exclusivo. La Prepitan es otra de las drogas, que es otra de las drogas que en general el tratamiento oncológico lo que se está utilizando por costos es el Ondansetron y no la Prepitan. La Prepitan es muy puntual en algún paciente pediátrico, pero es muy, muy puntual. Lo que sí se utiliza siempre es el Ondansetron. Con respecto a la conveniencia, estas drogas, yo sé que son drogas que que el clínico siempre va a tener en internación algún paciente oncológico, aunque está en quimioterapia, o el pediatra es exactamente lo mismo. Son drogas que se utilizan, ¿no es cierto? Siempre. Y bueno, la Prepitan es mucho más costoso que el Ondansetron. El Ondansetron ya no es una de tan costo, porque son drogas que se utilizan, no era como era antes, ahora ya no son drogas de alto costo porque hay muchas copias, que eso hicieron que bajaran el precio. Por ejemplo, para unas cirugías de abdomen se tiene que utilizar el Ondansetron por la emesis que puede producir la anestesia, para una neurocirugía, Ondansetron, o sea, distintos usos intraquirúrgicos, o sea, para los anestesiólogos, la tienen como para todas las anestesias, no es tanto, y la dexametasona, el corticoide, no se da generalmente. Sí se da el corticoide para los protocolos de quimioterapia. Después tienen la otra línea, que no las vieron acá, que algo vieron en el teórico, son cuando hay constipación. Cuando hay constipación, uno va a decir, bueno, vimos el hidróxido de aluminio en altas dosis, pero bueno, en realidad cuando hay constipación y ¿no es cierto?, de que hay que mejorar la motilidad gástrica, se utilizan, como les dije anteriormente, polietilenglicol. Pero, ¿no es cierto?, los laxantes son evacuantes, distinto tipo de laxantes, ya conocen, las distintas mecanismos de acción. Pero lo que yo les quería decir puntualmente en esto, porque está todo muy relacionado, es la constipación por tratamientos del dolor. Se utilizan opioides o sus derivados. Hablamos de codeína, hablamos de morfina, hablamos de oxicodona, es decir, distintos derivados morfínicos que tienen como efecto adverso la constipación. ¿Por qué? Porque nacen de una célula, o sea, hay como un grupo farmacológico madre donde van a ser de lista 1, como es la morfina, el clorhidrato, el sulfato de morfina, la codeína, pero también de ese mismo grupo, de esa misma estructura química, también nace la lopamina. La lopamina tiene una estructura similar, pero lo que produce es constipación. Por lo tanto, ¿no es cierto?, uno de los efectos adversos que tiene la morfina y los derivados morfínicos, o sea, todo lo que se incluye en los estupefacientes de lista 1, producen constipación. Obviamente para esa constipación no se puede dar, no sé, una vaselina, una lactulosa, que creo que ya también lo han visto, no. No sé, gránulos, pero no me sale el nombre, bueno, gránulos, no. Lo que se tiene que dar es picosulfato de sodio o bisacodilo. El picosulfato de sodio, según bibliografía, es por excelencia, ¿no es cierto?, es la droga que se está utilizando para, ¿no es cierto?, constipación morfínica. Bueno, eso es lo que yo les quería comentar, que me parece un detalle que lo van a utilizar, ¿no es cierto?, habitualmente. Como así también como antidiarreico se utiliza la loperamida y se utiliza muchísimo cuando, ¿no es cierto?, para una enfermedad inflamatoria intestinal o
para, ¿no es cierto?, cuando estamos en pacientes polimedicados, como por ejemplo los pacientes en tratamiento de HIV, que son pacientes que varias drogas le pueden producir diarrea. Entonces ahí se utiliza la loperamida. Esto es para tener un pantallazo muy general. Bueno, chicos, creo que si se corta, se recontra corta. Bueno, creo que más o menos tienen un pantallazo general de todas las drogas, ¿no es cierto?, del tracto gastrointestinal. Bueno, y ya con esto, ¿no es cierto?, yo ya terminaría la clase porque se está cortando, es verdad, y nos veríamos, ¿cierto?, la semana que viene con toda la línea de respiratorios. Bueno, espero que tengan un buen fin de semana, no creo que tengan dudas porque es algo muy fácil.